Feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar nuevamente juntos adorando al Señor a través de estos medios, ¿sí? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nathaniel Vargas. Vamos a iniciar este sábado, este culto divino, con una oración. Así que te invito a que donde estés puedas acompañarnos. Padre amante, Dios Todopoderoso, en este momento pedimos que tu presencia se manifieste en medio nuestro y que tu Santo Espíritu abra nuestras mentes mientras abrimos tu palabra. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema
y el título de esta mañana, de este sermón, es Una cosa te falta. ¿Sí? Y quiero que recordemos quién mencionó estas palabras y a quién se lo dijo. En los Evangelios, en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 17, empieza a contarnos esta historia. Y la Biblia nos presenta a un joven, y no era cualquier joven, ¿sí? Tenía ciertas características. Lo conocemos normalmente como el joven rico. El joven rico tenía por lo menos 4 características que todos nosotros seguramente quisiéramos tener. Primero, como ya lo dijimos, él era rico. Lucas 18:23 lo menciona, era una persona adinerada, ¿sí? ¿Cuántos no quisiéramos eso, no? Pero también era un príncipe, era un gobernador, tenía una alta posición dentro del pueblo judío. Así que eso lo hace aún mejor, ¿no? Tenía dinero, pero también tenía poder. Aún así, eso no es todo, porque no solamente tenía poder, sino que nos dice la palabra en Mateo que él era joven. O sea, tenía dinero, tenía poder, pero era joven, ¿sí? Porque muchos alcanzan el dinero, el poder, pero ya no tienen la fuerza de la juventud. Ese no era el caso del joven. Él había alcanzado sus sueños y sus metas. Y todavía más, Mateo capítulo 19, Marcos también lo dice y Lucas, cuando Jesús le pregunta acerca de los mandamientos, el joven pudo decir con sinceridad, todo lo he guardado desde muy pequeño. O sea que él había alcanzado todo eso sin quebrantar la ley. O sea, él tenía una vida ejemplar, ¿sí? Un modelo, ¿sí? Para muchos. Y quizá en esta mañana hay alguien que ha alcanzado sus sueños, sus metas, pero aún así siente que algo le falta, ¿sí? Bueno, la historia de este joven nos da una enseñanza para ese grupo de personas. Así que leamos en Marcos capítulo 10, versículo 17. Cuando salía Jesús para ponerse en camino, para seguir su camino, vino uno corriendo hacia él y arrodillándose le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, aunque tenía todas estas cosas, dinero, poder, juventud y una vida ejemplar, él sentía que algo le estaba faltando. Y saben, la historia de este joven nos ilustra la situación, ¿sí? Que se presenta antes de la venida de Jesús en su iglesia, la iglesia de Laodicea. En Apocalipsis capítulo 3, ¿cuáles las palabras de esta iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Nosotros sabemos que estas palabras las decimos nosotros, ¿sí? de nuestro corazón, nosotros como pueblo. Y así como el joven rico. Entonces la historia del joven rico nos va a dar una lección para nosotros como pueblo de Dios. Y la decisión que tomó el joven rico o la decisión que debía tomar es la misma decisión que nosotros debemos tomar. Así que bueno, aunque el joven rico era un ejemplo de la Odisea, por lo que había conseguido, por la vida intachable que tenía a sus ojos, el joven, él llegó a un punto en el que sentía que algo le hacía falta. Sentía la falta de algo, no sentía paz en su corazón, no sentía felicidad, porque nosotros muchas veces confundimos, especialmente los jóvenes, nosotros, confundimos placer con felicidad. El mundo nos ofrece placer, el pecado nos da placer, pero no nos da felicidad. Y el joven llegó a ese punto. Y por eso en el versículo 17 de San Marcos capítulo 10 dice que cuando Jesús estaba yendo, el joven dice que vio a Jesús bendecir a los niños, escuchó sus enseñanzas, vio su vida, su carácter, y entonces fue atraído. El amor despertó amor en su corazón. Y ahora él va buscando a Jesús, porque sabía que algo le hacía falta. ¿Cómo nos sentimos esta mañana? ¿Sentimos que algo nos hace falta?
Dice el deseado de todas las gentes, página 477. Este príncipe tenía en alta estima su propia justicia. No suponía, en realidad, que fuese deficiente en algo, pero no estaba completamente satisfecho. Sentía la necesidad de algo que no poseía. Era el Espíritu Santo trabajando en este joven, así como el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros como iglesia laodicense, como la Odisea. Llevarnos al punto de entender que algo nos falta. Y ahí es donde viene esta pregunta famosa, ¿sí? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? En Marcos capítulo 10, versículo 18, capítulo 17, versículo 17 dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y esta pregunta nos señala un poco de aquello que él sentía que le hacía falta, acerca de su salvación. En Mateo lo enfoca un poco diferente, dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y entonces, a partir de este versículo, lo que la Biblia nos presenta en esta historia es dos formas de entender la salvación, dos caminos, dos visiones, dos entendimientos que se contraponen acerca de cómo ser salvos. Por un lado está lo que el joven pensaba y por otro lado está lo que Jesús le estaba enseñando. Así que tenemos dos, una salvación centrada en Cristo y una salvación centrada en el hombre. ¿Y Jesús qué hizo? Bueno, respondiendo a esta pregunta, versículo 18. ¿Por qué me dices bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ¿sí? Jesús quería que el joven entienda con quién estaba hablando. Versículo 19. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, ¿qué le presentó entonces a este joven? La ley. Porque en ambas enseñanzas acerca de la salvación, en ambas formas de entender la salvación, una centrada en Cristo y la otra centrada en el hombre, en ambas se enseña la ley. La única diferencia es el énfasis que se le da y el lugar que se le pone a la ley. Jesús presentó la ley, ¿sí? Los mandamientos, el espejo, ¿no? Como nosotros lo llamamos. Pero en ese momento el joven, ¿cómo se vio a sí mismo delante de ese espejo? Miren lo que dice el versículo 20. Él le dijo, Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿cómo se vio el joven delante del espejo? Bueno, esos mandamientos yo ya los conozco, yo ya los he guardado hace mucho tiempo. Él no se vio a sí mismo de la forma correcta delante de la ley. Porque la ley sin Cristo es como un espejo oscuro y empañado, donde no podemos vernos. Dice el deseado de todas las gentes, página 478. Cristo se sentía atraído a este joven. Sabía que era sincero en su aserto. Todo esto guardé desde mi juventud. El Redentor anhelaba crear en él un discernimiento que le habilitara para ver la necesidad de una devoción nacida del corazón y de la bondad cristiana. Entonces el joven dio esta declaración de forma sincera. Él se veía a sí mismo como quien había guardado, quien se había esforzado y se había mantenido dentro de una obediencia. Y por eso dijo, yo ya lo he guardado. Pero viene, ¿qué dice San Mateo 19? Entonces el joven pregunta, ¿pero qué más me falta? ¿Sí? Y yo me imagino a este joven que iba maestro tras maestro preguntándole a uno y al otro, ¿qué debo hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué cosa buena necesito hacer? Porque su énfasis, la forma en que él entendía la salvación, estaba centrada en él, en lo que él hacía. Y entonces él pensó, por esa forma que él veía la salvación, él pensó que había algo que le estaba faltando. Entonces vio a Jesús, un nuevo maestro, con nuevas enseñanzas, y dijo, bueno, voy a preguntarle a él, ¿qué me falta? Y entonces Jesús
Le mencionó la ley y él dijo, bueno, esto ya lo he escuchado, todos enseñan la ley, yo ya lo estoy guardando, Señor, pero ¿qué otro? ¿No hay otro mandamiento? ¿No hay algo más que me esté faltando? Una cosa te falta, dijo Jesús. ¿Sí? Y aquí Jesús llega el momento en que Él va a presentar cómo es y cómo funciona la salvación. Y este es el tema de esta mañana. ¿Qué cosa le faltaba a ese joven? ¿Qué cosa te falta a ti? ¿Qué cosa me está faltando a mí? Una sola cosa. ¿Sí? Y yo cuando leía esta historia es muy especial para mí, porque cuando la encontré y la leí, tenía como 16 años, cambió completamente mi forma de ver la salvación y el cristianismo. Y fue lo que me llevó a tomar decisiones de salvación. Así que, ¿qué le faltaba a ese joven? Vamos a analizar. ¿Sí? ¿Qué era lo que le faltaba? Primero quiero que entendamos, a través de esta pequeña ilustración, de qué forma entendía el joven que funcionaba la salvación. Tenemos aquí en la pantalla salvación como aquello que buscaba el joven. Y el joven tenía un conocimiento de los mandamientos, de lo que debía hacerse y lo que no debía hacerse. ¿Sí? El joven sabía que debía guardarse el sábado, que había carnes inmundas que no se debían comer. Sabía que no se debían adorar imágenes ni sacrificar a esos ídolos. Y todos los otros mandamientos, parte de la ley de Dios. Entonces el joven, como entendía todo esto, el joven formó en su entendimiento, en su comprensión, formó una caja, ¿sí? Limitó la salvación, de acuerdo a estas normas, y todos los que obedecían esta ley, entonces estaban dentro de la caja, estaban dentro de la salvación. Así lo entendía este joven. Y el joven podía ver que fuera de la caja, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, los gentiles, aquellos que no guardaban la ley, aquellos que no obedecían la palabra de Dios. Y entonces el joven, ¿cómo se veía a sí mismo? Salvo porque estaba dentro de la caja, y veía a los que estaban fuera de la caja, o sea, los que no obedecían, los veía perdidos. Así es como el joven entendía la salvación. Esta es la forma de ver la salvación centrada en el hombre. Pero es falso, ¿sí? No es correcto. ¿Y cómo lo veríamos nosotros? ¿Sí? Porque hay que llevar esta historia ahora a nuestros tiempos. Sabemos que la salvación viene de Jesús. Jesús está en el centro. Pero entonces viene el adventista, y el adventista tiene un conocimiento de la ley, de la verdad, y dice, bueno, hay que guardar el sábado, no hay que comer cerdo, no hay que tomar bebidas alcohólicas, no hay que ir a fiestas, no hay que adorar imágenes a los santos. Entonces, ese conocimiento de la verdad lleva al adventista a formar también una caja, así como el joven. Y el adventista, mientras esté dentro de la caja, se ve a sí mismo salvo. Se considera así. Y tenemos al católico. El católico no guarda el sábado, adora imágenes, come lo que sea, ¿sí? Entonces lo ve fuera de la caja. Perdido. Ese es el criterio del adventista, del laodicense. Pero también tenemos un tercer grupo. Vamos a ponerlo ahí como el misionero. ¿Sí? Y el misionero, que quizá estudia un poco más que el adventista, que tomó decisiones buenas también, decide y entiende que no es solamente lo otro, sino que también hay que no comer carne, hay que ser vegetarianos, hay que vivir fuera de la ciudad, en el campo, hay que practicar la verdadera educación, hay que tener una vestimenta adecuada, modesta. El misionero, que quizá alguno ahí atrás se identifique, atrás de esa pantalla, puede ver todo esto y decir, bueno, es un poquito más, ¿sí? Y su caja se vuelve más pequeña. Y el misionero entonces mira al adventista y ¿cómo lo considera? No está dentro de la caja, no está obedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Lo ve perdido. Y él se considera salvo porque está dentro de los parámetros de lo que él ha entendido de la verdad. Y es cierto todo eso, obviamente.
Y no hay problema en ser vegetariano, ¿sí? Y en vivir en el campo. El problema es dónde está el centro de todo esto. Así que el misionero se considera de esa forma. Todo esto es la salvación centrada en el hombre, en lo que uno hace. Y eso es lo que el joven tenía en su mente. Por eso el joven preguntó a Jesús, ¿qué haré? ¿Qué bien haré? Estaba concentrado en qué cosa, en las cosas buenas que tenía que hacer y las cosas malas que no tenía que hacer. Y esa es la salvación centrada en el hombre. Pero ¿cómo funciona la salvación verdadera? Deseo de todas las gentes, página 478 nos dice, una sola cosa le faltaba, pero esta era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería. A fin de que pudiese recibir el amor de Dios, debía renunciar a su supremo amor por sí mismo. Entonces, ¿qué le faltaba a este joven? Dice, un principio vital, el amor de Dios en el alma. ¿Qué le faltaba al joven? El amor de Dios en el alma. Yo por mucho tiempo pensaba que, y cuando leí esta historia decía, bueno, el joven ya estaba guardando el sábado, el joven ya estaba comiendo saludablemente, ¿sí? No estaba adorando imágenes, no iba a fiestas, el joven estaba obedeciendo todo esto y le faltaba solamente una cosa. Le faltaba vender todo lo que tenía y entregar su vida a Dios como misionero. Y me acuerdo cuando una de las primeras veces que leí esta historia, yo pensaba dentro mío, ¿qué más me está faltando a mí? Y empecé a concentrarme en ver qué era lo que todavía no estaba obedeciendo. Y ahí fue cuando me hice vegetariano, hace ya más de 10 años. Ahí es cuando decidí vivir fuera de la ciudad, buscar un lugar natural, ¿sí? Y muchas otras cosas más. Cosas buenas, ¿sí? Pero que sin el centro y la motivación correcta, se tornan malas. Porque nos pueden engañar como le engañaron al joven. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a este joven? No le faltaba una cosa más, sencillamente, sino que le faltaba lo único necesario para ser salvo. Lo único que se pide, ¿sí? Le faltaba a Cristo, ¿sí? Cristo en su corazón. Por eso dice el amor de Dios. ¿Y cuál es el amor de Dios? Es Jesús, ¿sí? Pero no simplemente Jesús como una teoría, sino Jesús como una persona, como una experiencia. No solamente Jesús como parte de su vida, sino Jesús como el centro de su vida. Por eso Jesús le dijo, sígueme. Pero para seguirlo había algo que tenía que dejar a un lado. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme tomando tu cruz. Así que ahora volvamos a nuestra ilustración. Vamos a ver la salvación ahora centrada en Jesús. ¿Cómo funciona la salvación centrada en Jesús? Tenemos aquí al joven, guardando el sábado, guardando los mandamientos, ¿sí? Dentro de la caja. Pero la pregunta es, ¿a quién está mirando? ¿O a dónde está mirando? ¿A quién tiene como centro de su vida? ¿Es a Jesús o es a él mismo? ¿Es al dinero? Ese era el problema del joven. No era el dinero, era que el dinero estaba en el centro de su vida. Entonces estaba dentro de la caja, pero estaba mirando qué tan cerca del borde podía llegar. Estaba avanzando hacia afuera de la caja, o sea, alejándose de la salvación del centro que es Jesús. Y para nosotros, ¿cómo funciona esto? Okay, tenemos aquí al adventista en nuestra ilustración. Puede estar dentro de la caja del adventismo, pero estar mirando fuera, deseando el mundo, deseando los placeres de este mundo. Nos puede pasar. Deseando la reputación,
el ser más, el ser primero. O puede ser una persona, ¿sí? Todo eso nos puede alejar de Jesús. Y puede ser también que el misionero, cumpliendo todas estas cosas buenas, esté también con una mirada en un camino opuesto a Jesús. ¿Y cómo saberlo? La pregunta es, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Qué es lo que tú disfrutas hacer? ¿De qué es lo que te gusta hablar? ¿Sí? ¿Cuáles son las metas en tu vida? Pregúntate delante de Dios y ahí verás dónde está el centro. Es Jesús, es el amor a Él, el amor por su obra, el deseo de que otros lo conozcan, lo que mueve nuestra vida. Y puede ser que en nuestra ilustración, el católico, aquel que está lejos, fuera de las cajas, porque no conoce, o porque se le han enseñado mal las cosas, puede ser que él esté mirando a Jesús, puede ser que esté en esa búsqueda personal de él, de Jesús, y entonces esté avanzando. Y solamente es cuestión de tiempo que pueda entrar en aquellas verdades que tú y yo tenemos, pero que no apreciamos. Entonces, ¿qué le faltaba a ese joven? ¿Cuál es la única cosa que le faltaba? Y la única cosa necesaria, tener a Jesús como centro de su vida. Jesús como su objetivo, su meta, su blanco, su sueño y su experiencia diaria. Eso le faltaba a este joven, porque el joven estaba dentro de la ley, estaba dentro de la enseñanza judía, de la iglesia verdadera, pero no estaba con el centro, con la dirección adecuada. Conversión. Eso es lo que le faltaba al joven. ¿Qué significa conversión? Volviendo a nuestra ilustración, ¿sí? Tenemos ahí al adventista, al misionero, al católico. Conversión, en pocas palabras sencillas, es un cambio de dirección. Si yo estoy, y es algo importante entender esto, desde el momento en que nacemos, según Salmos, Romanos capítulo 3 dice, todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Entonces, por las decisiones que hemos tomado, ¿sí? Suponiendo que aquí esté Cristo, ¿sí? Acá está Cristo. Desde el momento en que nacemos, nos empezamos a alejar de Él. Empezamos a ir. No sé qué dirección tú has tomado en tu vida. No sé atrás de qué has ido, en qué has gastado tus fuerzas. Pero el punto es que tú te has ido lejos de Jesús. Como ovejas nos hemos descarriado. Todos, dice Isaías 53. Y mientras más tiempo vivimos separados de Jesús, entonces más lejos llegamos y más hundidos en el pecado. Y nuestra vida es más defectuosa. Nuestro carácter es más imperfecto. Pero entonces, cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida, su palabra como una semilla cae en nuestro corazón, nosotros tenemos que decir, somos atraídos, somos movidos a cambiar, sentimos que algo nos falta. Y si tú lo aceptas, si tú cedes a ese poder interno que está obrando en tu corazón, entonces hay un cambio. Conversión. ¿Cambio de qué? Cambio de dirección. Pero la conversión no es que te va a teletransportar a Jesús. La conversión simplemente inicia una nueva vida. Ahora tú tienes un nuevo camino. Ya no estás yendo atrás del pecado. Ahora estás yendo atrás de Jesús. Y en ese camino tú vas a tener en cuenta las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, que es esa senda, como dice Salmos. Entonces, ¿qué era lo que le faltaba al joven? Conversión. Así como al adventista, así como al misionero, nos puede estar faltando lo mismo. Conversión, cambio de dirección. Y esa es la obra y el milagro más grande que puede suceder en el ser humano. Dice aquí, Maravillosa Gracia de Dios, página 291.
ninguno de ellos es un cristiano viviente, a menos que tenga una experiencia diaria en las cosas de Dios y una práctica diaria de la abnegación y llevar alegremente la cruz y seguir a Cristo. Todo cristianismo viviente avanzará diariamente en la vida divina. Al avanzar hacia la perfección, experimenta una conversión a Dios cada día. Y esa conversión no es completa hasta que logra la perfección del carácter cristiano. Una preparación plena para el toque final de la inmortalidad. Entonces, volviendo a nuestra ilustración, nos hemos alejado, ¿sí? Pero el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. En ese momento cambiamos de dirección, conversión. Y ahí empezamos ¿a qué? A avanzar en una nueva vida. Y eso es lo que dice esta cita. La conversión tiene que ser diaria. Hay que llevar la cruz diariamente y seguir a Jesús. Por eso Jesús le dijo al joven en Marcos, últimos textos. Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús le miró y lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Tenía que seguirlo, tenía que cambiar de dirección en su vida, tenía que ponerlo a Jesús como centro. Y para hacer eso tenía que tomar decisiones, así como tú y yo tenemos que tomar decisiones. Hay cosas que tenemos que dejar, pero no para salvarnos, no para cumplir un punto más en esta lista de cosas que debemos hacer, de mandamientos que debemos hacer, sino para que Cristo esté en el centro, en el primer lugar. Y avancemos hacia Él, siguiéndolo. Entonces, volviendo a nuestra ilustración, después de la conversión, después de cambiar de dirección, necesitamos una experiencia diaria de seguir a Jesús, donde Él nos muestre a través de su palabra. Y ahí empezamos a vivir una transformación en nuestra vida. Porque en la medida que, como dijimos, cambiamos de dirección, en la medida que vamos avanzando día tras día, vamos a empezar a ser más y más semejantes a Él. Nuestro carácter va a ser transformado, ¿sí? Y vamos a poder ser un reflejo de su imagen. Eso debe suceder con el adventista, con el misionero, con todos nosotros. No basta simplemente con cumplir una lista de cosas, necesitamos ser como Jesús. Esa es la experiencia salvífica. Miren esta cita, Fe y Obras, página 50.3. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y esos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. O sea, cuando nosotros tomamos esa decisión en el corazón, conversión, seguir a Jesús, apartarnos de aquello que nos está separando de Él. Cuando tomamos esa decisión, entonces, ¿qué sucede? Jesús acepta y suple la deficiencia, porque todavía hay deficiencias, ¿sí? O sea, yo estoy caminando, como decía, ahí está Jesús. Estoy caminando, acepto su llamado, conversión. En ese momento, ¿qué sucede? Ya estoy en el camino correcto, pero todavía me falta mucho. Todavía tengo deficiencias en mi carácter, todavía puedo tropezar. Pero si Jesús ve que en mi corazón hay ese propósito y me esfuerzo en eso, Jesús va a suplir la deficiencia con su propio mérito divino. Entonces puedo vivir la salvación. Puedo decir que estoy a salvo en sus manos. Y ahí es donde Satanás no quiere que lleguemos. Quiero finalizar con una ilustración para resumir cómo funciona la salvación. En una costa, en una playa, ¿sí?, un hombre empieza a ahogarse atrás de las olas tempestuosas del mar. En ese momento todos se levantan y empiezan a gritar por ayuda. Y sale como una flecha el salvavidas a buscarlo. Se mete en el agua arriesgando su propia vida.
hasta que llega donde está este hombre, a punto de morir ahogándose, ya casi inconsciente. En ese momento lo toma y le dice, aférmate, sujétate a mí. Y le pasa y le extiende el salvavidas. Este hombre, casi inconsciente, logra sujetarse de él y empezar a dejar de tragar agua, respirar. Entonces el salvavidas lo empieza a sacar. Mientras va saliendo, aquel hombre empieza a tranquilizarse, empieza a tomar fuerza. Y llega un punto en que le dice al salvavidas, bueno, gracias, ya estoy bien, ¿sí? De aquí yo puedo, ya me salvaste, ¿sí? Ahora déjame que yo voy a llegar. Y en el momento en que se suelta, vuelve a hundirse. Y el salvavidas vuelve a ofrecerle su mano. Y así, en esa ida y vuelta, es la que muchos de nosotros muchas veces experimentamos. Creemos que Jesús nos salvó, Jesús nos perdonó, Jesús nos dio su Espíritu y ahora nosotros tenemos que hacer, ahora nosotros debemos vivir la santificación y nos separamos de Jesús. Pero entonces la historia concluye con que el salvavidas logra llevar a este hombre hasta la playa, hasta el suelo y la tierra segura. En ese momento la gente empieza a aplaudir, todos se alegran. Pero ¿cómo estaba aquel hombre? Se levantó el hombre y dijo, bueno, muchas gracias, no fue difícil. No, el hombre sentía vergüenza porque por él nunca habrían llegado. Miren esta cita. Hechos de los Apóstoles, página 441. Ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él nos sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos. Pero ella depende de uno que endosa todas las promesas. Nuestro asimiento de Él puede parecer débil, pero su amor es como el de un hermano mayor. Mientras mantengamos nuestra unión con Él, nadie podrá arrancarnos de su mano. Si nos mantenemos unidos a Él, con un esfuerzo aparentemente débil, porque así somos nosotros humanos, débiles, Jesús nos sostendrá con firmeza y no dejará que nadie nos separe de Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa es la única cosa que nos falta y en realidad es la única cosa necesaria. Jesús como centro de nuestra vida, nosotros haciéndonos de Él con toda la fuerza y confiando en su fuerza, en sus méritos, en su firmeza. Entonces que Dios te bendiga y que este sábado tú puedas tomar la decisión de no separarte de Él, de no confiar en ti mismo, de no distraerte en otras cosas que este mundo nos ofrece, de vivir esa conversión diaria, ¿sí? Para que un día muy pronto podamos llegar a la playa celestial, a la Canaán celestial. Vamos a orar. Te invito a que me acompañes. Padre querido, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. En esta mañana pedimos que tú nos tomes porque somos muy débiles, Señor. Queremos poner toda nuestra fuerza para asirnos de tu mano y que tú nos saques. Porque mientras estemos en este mundo, en las aguas turbulentas, Señor, del pecado, no estamos seguros solos. Por eso pedimos que nos sostengas. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.